Hola, bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. El día de hoy realizaremos un taller que consiste en crear nuestra propia pintura. Será una pintura que con el calor va a inflar y nos permitirá explorar el uso de nuevos materiales para crear obras de arte. Esto relacionado con uno de los artistas de nuestra colección, que es David Alfaro Siqueiros, quien dedicó parte de su vida plástica a la exploración de materiales. Vamos a empezar en un tazón. Vamos a mezclar harina con una cucharada de sal y 3 cucharadas de polvo para hornear. Recordemos que estos materiales son fáciles de encontrar en casa y que los podemos tener a la mano. Una vez que pongamos los 3 materiales juntos en un tazón, los vamos a mezclar con cuidado, los 3 polvos, para que quede una mezcla homogénea. Una vez que los 3 polvos estén mezclados, vamos a agregar agua de poco a poco. Mientras voy agregando el agua, les platicaré un poco acerca de David Alfaro Siqueiros. Él fue un artista mexicano que perteneció al movimiento del muralismo. El muralismo se caracterizó principalmente por intervenir los espacios públicos. David Alfaro Siqueiros pintó en hospitales, escuelas, plazas y lo hizo a nivel nacional e internacional. Esto debido a que el muralismo tenía la intención de que las obras de arte estuvieran al alcance de todos y eligieron los artistas del muralismo los espacios públicos como aquellos lugares para intervenir porque eran esos espacios donde su obra iba a ser observada por todos. Aquí les muestro un poco de cómo está quedando la mezcla. Si se fijan, aquí todavía está pastosa. Tenemos que echar un poco más de agua, cuidando que no se haga del todo líquida. Tiene que estar un poco espesa. Esto porque la mezcla o la pintura que vamos a realizar nos va a permitir tener un mejor manejo de nuestro material. Justo cuando empezamos a explorar nuevos materiales, tenemos que responder varias preguntas y introducirnos a una experimentación, porque como son nuevos, no sabemos qué vamos a poder hacer con ellos o de qué manera es cuál es la mejor manera para poder utilizarlos. Justo David Alfaro Siqueiros vivió en una época en donde la industrialización y la modernización estaban en auge. Esto permitió que la industria creara nuevos materiales y él buscara la forma de introducirlos a las obras de arte que él creaba para de esta forma desarrollar cosas totalmente distintas a las que ya se hacían. Aquí podemos ver un poco de cómo ya tiene esta textura nuestra mezcla, que no es completamente líquida, pero tampoco está pastosa o tan pastosa, ¿no? Es muy fluida. Esta mezcla la podemos separar en distintos recipientes para que a la hora de separarla podamos realizar o utilizar distintos colores. Aquí yo ya tengo algunos ejemplos, por ejemplo. Está la verde y está esta que está roja. Para variar un poco, vamos a hacer esta masita de color azul. Voy a separar un poco en este. Y justo a esta es a la que le vamos a agregar el colorante. El colorante lo podemos ir midiendo. En este caso yo agregué 4 gotitas y vamos a ver si es necesario que agreguemos un poco más. Lo vamos a mezclar bien y a partir de esto vamos a crear nuestra pintura. Les digo, yo ya adelanté un poco, hice algunos otros colores como el verde y el rojo, porque es importante tener una variedad de color para crear nuestras obras de arte. De hecho, por ejemplo, la obra de David Alfaro Siqueiros se caracterizó mucho tanto por el color como por el dinamismo, es decir, daba una idea de movimiento. Una vez que tengamos bien mezclado nuestro color en la pintura, vamos a tener 2 opciones para poder utilizarla. Podemos tomarla con una jeringa.
Recuerden tener precaución con este tipo de objetos. Esta jeringa no tiene aguja, pero aún así cuando la retiren, pídanle apoyo a algún adulto para que la puedan retirar con facilidad y no se lastimen. Esta solo basta con absorber, con el uso de la jeringa, y sola se va a introducir la pintura dentro de la jeringa. Otra opción es que podemos utilizar una bolsita de plástico. La abrimos con cuidado y colocamos nuestra mezcla lo más cerca posible a una de las esquinas. Voy a utilizar de otro color. Entonces podemos colocar la mezcla cerca de una de las esquinas para que la esquina la cortemos y entonces la bolsita también nos sirva de apoyo. Podemos tomar una hoja blanca y en esta empezar a experimentar con nuestras dos opciones para pintar. Con la jeringa, por ejemplo, podemos empezar trazando líneas rectas, y con la bolsita, por ejemplo, podríamos experimentar trazando tal vez alguna figura. Hay que cortarle la punta. Nosotros medimos el tamaño o qué tan grande queremos el orificio en la bolsa, porque eso dependerá de cómo sale nuestra pintura y cómo la vamos colocando en nuestro papel. Vean, por ejemplo, cómo podemos notar que aquí se separa un poco entre pintura y pintura. Eso es parte de la experimentación. Tal vez tenemos que darnos cuenta que necesitamos llenar más nuestra jeringa o colocar una mayor cantidad de pintura. Tal vez tengamos que colocarla con mayor fuerza o incluso irle dando movimiento mientras la colocamos e irla esparciendo. También, por ejemplo, podemos experimentar mezclando un color con otro. Podemos poner un poco de azul, un poco de verde, un poco de rojo y ver cómo interactúan estos dos colores, ¿no? Podemos, por ejemplo, mezclarlos. Una vez que hayamos pasado todo este proceso de experimentar con nuestra mezcla, algo que debemos de hacer es, con mucha precaución o con apoyo de un adulto, tenemos igual dos opciones. Con precaución, introducir nuestra creación, nuestra obra de arte y nuestra muestra en el horno de microondas por aproximadamente 10 segundos. Esto dependiendo de la potencia del horno. O la otra opción es que la pongamos al sol y con eso es más que suficiente. Sin embargo, el ponerla al sol va a tomar más tiempo, de aproximadamente 2 a 5 horas expuesta en el sol. Una vez que lo coloquemos en el sol, gracias a los ingredientes que colocamos en nuestra mezcla, vamos a obtener estos resultados. Vean, tracé una línea recta, una línea curva y algunas figuras. Si ustedes observan, la reacción que tuvo el material fue distinta a que si trabajáramos con óleo o con acuarela, porque justo esta es la idea de experimentar. Vean cómo en algunas partes se engrosó o incluso llegó a trozarse. En otras funcionó el mezclar los colores, pero no se notó tanto, o incluso algunos se deformaron un poco. Cuando se trazó era un círculo completamente y gracias a la expansión que tiene, cambió su forma, ¿no? ¿A qué se debe esto? Les platicaba yo, a los materiales que estamos utilizando. Generalmente la pintura se compone de estos tres materiales que de alguna forma se ven reflejados en lo que utilizamos. El pigmento, que es aquello que da color, que en este caso fueron los colorantes. El aglutinante, que en este caso fue la harina, y el disolvente, que fue la sal y el polvo para hornear, y el disolvente, que es el agua. Los invitamos a que nos compartan cómo fue el proceso en el que ustedes experimentaron y que reflexionen en torno a la importancia de los nuevos materiales, porque estos nos permiten conocer
acerca de los procesos que desarrollan los artistas para crear sus propios materiales, los procesos creativos que tienen y cómo estos crean y permiten innovar en el arte, ¿no? Al mismo tiempo, pues permite la nueva forma de exponer las ideas. Gracias.